Conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente, desde San José de Costa Rica, a través de Radio Costa Rica, su programa Voz de Restauración para las Naciones. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023. Y es una bendición estar compartiendo con ustedes, hermanos, esta bendita palabra de Dios. Bienvenido, mi hermano Carlos. Sí, hermanos, qué bendición estar con ustedes en esta tarde de bendición, tarde en donde el Señor una vez más nos permite estar en su programa Voz de Restauración por medio de esta plataforma, por medio de esta señal, ¿verdad?, llamada Radio Costa Rica. Yo quiero que hoy usted recuerde que estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en la página web de Radio Costa Rica. En fin, en todo lado, hermano Luis, estamos, y este programa yo sé que va a llegar a muchas personas. Yo sé que este programa va a dar de qué hablar, porque hoy venimos a botarle los argumentos, tal vez a muchas personas, a muchos pastores, que piensan, hermano Luis, que cuando la palabra de Dios dice, y ahí sí vamos a entrar al tema, cuando la palabra de Dios dice que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos, contra el pueblo santo de Dios, dice que somos nosotros. ¿Cómo lo ve usted, hermano Luis? Bueno, la palabra, hermano, es la que se revela a sí mismo. Pero no traemos nosotros una interpretación humana, sino que una interpretación divina. Acuérdese lo que nos habla aquí el profeta o el apóstol Santiago en su versículo 3, en su verso 15, y que dice de la siguiente manera: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal y una sabiduría diabólica. Lo que se está predicando a nivel mundial, hermano, está relacionado directamente en estos tres aspectos: sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Pero luego dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Y qué es pura? Es la palabra 100% bíblica. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Parece una contradicción que nosotros, aquí nos habla la palabra, que la palabra es pura, pacífica, benigna, cuando el lema de nosotros es
La palabra dura. ¿Y qué significa la palabra dura? La palabra de verdad. La palabra que no traemos nosotros con contaminación, ni doctrinas de hombre, ni doctrinas humanas, ni doctrinas de demonios. Porque también allá en Timoteo dice que debes de saber esto, que en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de la verdad. En Apocalipsis capítulo 13, que es el capítulo que estamos desarrollando desde que comenzamos este año en Radio Costa Rica de nuevo, ahora nos toca desarrollar precisamente el versículo 7 del capítulo 13. Y dice de la siguiente manera: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Vea, usted tiene que ubicarse en el contexto histórico profético de este versículo. Cuando esto está sucediendo, la iglesia fiel y verdadera ya no está sobre la faz de la tierra. La iglesia ya fue raptada. Ya vino el Señor en la nube de gloria. Y la iglesia subió a las nubes y se reunió con nuestro Señor Jesucristo. No puede ser el pueblo de Israel, porque oiga lo que nos habla, hermano. Apocalipsis 11. Dice: en su verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza. ¿Cuáles cadáveres? La de los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces descartamos que la iglesia fiel y verdadera ya no está en la tierra, pero sí está el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel está bajo contaminación espiritual y carnal, a tal grado que ellos viven bajo una maldición que ellos mismos se la echaron cuando acusaron y testificaron contra nuestro Señor Jesucristo, y cuando ellos dijeron que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El pueblo de Israel está bajo maldición porque ellos mismos echaron la maldición cuando mataron y blasfemaron contra el Cristo de la gloria. Pero este pasaje, hermano, tiene usted que conectarlo directamente con el libro de Daniel capítulo 7, en su versículo 22. Y dice: y yo veía, ahí está hablando el profeta Daniel, y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este versículo, hermano, se conecta directamente con el Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, donde dice: y se le permitió. ¿Quién le permitió? Nuestro Padre Celestial. ¿Le permitió a quién? A la bestia, al anticristo, al cuerno pequeño que nos habla el profeta Daniel. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Aquí, hermano, tenemos que regresarnos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí es el comienzo, hermano, ya de la tribulación.
que va a durar 3 años y medio, donde se va a firmar un pacto de paz con el pueblo de Israel. Y dice aquí, cuando haya paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, aquí cuando aparece ya físicamente el anticristo en persona, suceden 5 aspectos, hermanos, que es importantísimo que usted los conozca. En este contexto se cumple la profecía cuando aparece el anticristo en persona. En ese contexto se cumple la profecía de el Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después de qué? De que aparece el anticristo en persona sobre la faz de la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y a dónde fue arrojado? Dice aquí, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y por qué sucede esta lucha, esta batalla? Porque el segundo cielo, hermano, tiene que ser limpiado, porque ahí se va a celebrar la boda del Cordero. Y el lugar tiene que estar limpio. No tiene que estar con contaminación. Y entonces dice, en el verso 10 de Apocalipsis 12, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ya los cielos quedan limpios. Se hace, hermano, se origina el rapto de la iglesia al segundo cielo. Los demonios, o sea, los ángeles caídos y Satanás llegan a la tierra. La tierra entra en una gran convulsión, hermano, de pecado, de carnalidad. El Espíritu Santo se va juntamente con la iglesia. Entonces ya llevamos 3 acontecimientos. La iglesia es raptada. El Espíritu Santo se va conjuntamente con la iglesia. Se limpian los cielos. Los ángeles caen a la tierra. Y empieza, hermano, la tribulación. Pero cuando esto acontece, usted tiene que irse directamente para el libro de Apocalipsis capítulo 7. En su verso 2, que dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban listos para hacerle daño a la tierra y al mar. Y el ángel les dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Estos son, hermanos, los que le van a hacer frente al dragón, a la bestia y al falso profeta. Estos son los que van a predicar, hermano, la verdad del evangelio eterno todavía sobre la faz de la tierra. Y estos van a tener, hermanos, el poder así como lo tuvo allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 9,
Felipe, que dice allí en el libro de los Hechos que Felipe iba en el desierto con el etíope, predicándole el evangelio de Cristo, cuando de repente fue traspuesto y llevado directamente para un lugar que se llama Esoto. Estos hombres jovencitos van a tener el poder, hermano, que con la mente van a poder trasladarse de un lugar a otro. Van a estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Y contra estos santos es que se va a desarrollar la guerra, hermano. Sí, hermanos, hace unas cuantas semanas, podríamos decir, nosotros estábamos tocando unos temas bastante fuertes en los cuales nosotros señalábamos todo el engaño que la Iglesia Católica ha plasmado. Hoy tal vez usted diga, bueno, pero qué cambio tan radical, ¿por qué de repente empiezan a hablar de los 144,000? ¿Qué tiene que ver esto? Y tal vez usted se sienta perdido en esos momentos. Déjeme decirle que no está perdido, porque recuerde, que la palabra, lo que nosotros hemos venido haciendo, es hablando texto a texto, lo que el Apocalipsis en su capítulo 13 viene hablando, ¿verdad? El engaño va a estar latente en esos tiempos. Y efectivamente, como decía mi hermano Luis, nosotros no somos ese pueblo, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros vamos a ser llevados al cielo por medio del rapto de la iglesia. Cuando esto está aconteciendo, cuando leemos, y lo voy a leer, dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Nos estamos refiriendo a que ese gobierno mundial, ese sistema mundial va a ser tan poderoso, hermano, en el cual va a poder vencer a esos 144,000. Y si usted sigue leyendo más adelante, dice que a la bestia se le permitió, es más específico todavía, matar, aquí dice la palabra, vea, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida, y luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudieran hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que a todo el que se negara a adorarla debía morir. Una declaración de guerra para el pueblo santo, los 144,000 sellados. Y esos van a ser los que van a estar en ese momento, como decía mi hermano Luis, efectivamente. No crea que le estoy copiando el mensaje a él, o que él y yo hablamos antes, o que nos ponemos de acuerdo y que traemos los mismos textos bíblicos. No, hermano, es que es el Espíritu Santo que está ordenando todo para que usted entienda, hermano, que ese pueblo no va a ser usted, no va a ser Carlos, no va a ser Luis, no va a ser Andy, no va a ser mi hermano Ángel, no va a ser mi hermana Giselle, no va a ser todos los que están aquí viendo el mensaje por medio de Facebook Live. Son los 144,000 sellados que van a tener un poder tan extraordinario, que van a hacer, hermano, que mucha gente se vuelque en contra del anticristo, y por medio de esa prédica, hermano, todavía va a haber gracia en medio de esos tiempos, en medio del engaño, en medio de tanta porquería, hermano, porque en esos tiempos definitivamente va a haber tanta asquerosidad.
El gobierno mundial se va a encargar de engañar a las personas, pero ahí van a estar los 144,000 solos, hermano Luis, predicando contra todo el mundo, y el Señor los va a ungir, los va a llenar de tanto poder, de tanta gloria, que esos hombres, esas mujeres, esos niños, no sabemos si van a ser hombres, niños, mujeres, pero yo siento, hermano Luis, que ahí van a estar muchas personas, de las cuales van a haber niños, jóvenes, adultos, viejos, de todas las edades. Van a empezar a predicar en contra de un sistema que se ha levantado en esos tiempos y ha engañado a las personas, y que por culpa de ese gobierno mucha gente ha sido sellada por medio de ese número de la bestia. Dice la palabra de Dios al final del capítulo 13 del Apocalipsis, que alguien tenga entendimiento y que apunte el número, porque el número de hombre y el número es 666. Pero van a haber otros hombres, mujeres, varones de Dios, niños de Dios, adultos, que se van a levantar, y ellos van a ser sellados por medio de Dios. Hermanos, si esa prédica va a ser una prédica poderosa, no crea que va a ser de venir a pedir plata como lo hacen muchos, o de venir a decir que nosotros somos los 144,000 como lo dicen los testigos de Jehová. Eso es una cantaleta, es una payasada, hermano. No se crea esas porquerías que usted escucha muchas veces. Los 144,000 sellados van a ser, es más, se lo voy a decir como hoy lo decía mi hermano Luis, es la primicia del pueblo de Israel. Son los primeros, son aquellos escogidos por Dios, porque en aquel entonces Israel ya no va a tener absolutamente nada. No va a tener predicador, no va a tener nada, hermano Luis. E increíblemente, los dos testigos van a estar predicando en Israel, mientras los 144,000 andan por todo el mundo predicando. O sea, es una guerra total. Cuando el Señor decía se levantará nación contra nación, reino contra reino, se refería a ese momento cuando se levanta el anticristo y se levanta el reino de Dios también. Y ahí es donde empieza un pulso para ver quién es más poderoso. Pero le tengo buenas noticias. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que el mal nunca va a prevalecer. Siempre el bien tiene que prevalecer encima del mal, porque hay un Dios, hay un varón que murió en la cruz del Calvario, y esa muerte no es en vano. Hermano, y yo quiero que usted hoy lea conmigo en Daniel capítulo 12, en su versículo 9, cuando él dice: pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, escuche bien, hermano, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenden lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego, que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Hermanos, benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. Y en cuanto a ti, no le estoy hablando hoy. Ese es un tema, hermano, para el futuro. Es un tema futurista, hermano Luis. Porque nosotros, todos los que me están oyendo y los que estamos en esta cabina, nos vamos a ir en el rapto de la iglesia. Pero para los que se quedan, ¿qué?
Escuchen, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Hace 2 semanas se levantó, y lo voy a decir así, un mini avivamiento en la Universidad de Asbury, en Kentucky, donde muchos jóvenes, empezó por 5 jóvenes, hermano. Ahí yo lo estaba leyendo. 5 jóvenes iniciaron un culto. Y como lo normal, empezaron su culto, empezaron a hablar de Dios, empezaron a predicar, empezaron a orar. Y tal vez ellos tenían establecido que ese culto solamente iba a durar 1 hora. Pero ¿quieres saber algo? Ese mover del Espíritu Santo hasta el día de hoy se mantiene vigente. Búsquelo ahí. Universidad de Asbury se levanta en avivamiento. Hermano, ya los tiempos se están dando. Los viejos nos están dando a nosotros, los jóvenes, la llama encendida que no podemos dejar que se apague. Y tenemos que seguir predicando esta palabra, con o sin el hermano Luis. Este programa de radio se va a mantener. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque esto es un mensaje en el cual tal vez usted le estemos botando todos los argumentos que usted haya tenido. Pero así como ese mini avivamiento en la Universidad de Asbury va a ser muchísimo más poderoso, porque en esa universidad, hermano, han llegado viejos, cuadraplégicos, en donde se han levantado, han llegado ciegos, niños sordos, en donde ellos han recuperado la vista, han recuperado el sentido del oído, el sentido del olfato. Cuando viene la pandemia, el Señor manda un mensaje claro, diciendo con quién puedo contar en estos tiempos, porque los tiempos son difíciles, pero el Señor ha elegido ya a su pueblo, y aquí está Voz de Restauración dando ese mensaje de esperanza, que aún hay tiempo de restauración, aún hay tiempo de arrepentimiento, aún hay tiempo. Y aunque se nos acabe el tiempo y no hayas recibido a Cristo y todavía pases la tribulación y la gran tribulación, déjame decirte algo, todavía va a haber esperanza en esos tiempos, porque los 144,000 juntamente con los 2 testigos van a predicar la palabra de Dios, y mucha gente se va a rendir delante del Dios viviente. Aunque hay una mala noticia, hermano. Estos 144,000 van a ser decapitados por ese sistema maldito. Y lo digo así sin temor. Pero si hoy podemos ver que la Universidad de Asbury se ha levantado y ha empezado este mover, yo le puedo decir algo. El mover y el poder que van a tener estos 144,000 va a ser tan poderoso que mucha gente no le va a quedar opción y van a tener que aceptar a Cristo. Y cuando acepten a Cristo y se nieguen a recibir la marca de la bestia, van a ser decapitados también.
Pero en la próxima, en la próxima participación mía, que ya ahorita va a pasar, yo le voy a leer qué van a representar estas personas que mueran así en esos tiempos. Y quiero terminar con esto. No puede ser que la iglesia, nosotros, el pueblo gentil, seamos ese pueblo que habla la Biblia. Porque más adelante, hermano Luis, vea cómo se revela solita la palabra. En el capítulo 14, me dice el Cordero y los 144,000, donde ellos ya están en una gloria. Ya después de que los asesinaron, están en una gloria. Están cantando, hermano. Junto a los 24 ancianos, están cantando himnos de victoria. Porque ya han cumplido su deber. Pero que quede claro, no somos nosotros. La guerra que se va a gestar en esos tiempos es contra los 144,000, porque la iglesia ya no va a estar, mi hermano. Hermanos, esto es terrible. Daniel capítulo 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué significa que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Que hasta ahí va a llegar la predicación, hermanos, de los 144,000 sellados por Dios, por aquel ángel que viene directamente del cielo, hermano, con el evangelio eterno y se lo pone en la frente. Y ellos tienen la verdad absoluta del evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y es la confrontación que se va a dar y se va a establecer en todas partes del mundo. La verdad contra la mentira. El día contra las tinieblas. Y todos aquellos hermanos que puedan entender el mensaje de los 144,000 van a ser salvos, pero van a pagar un precio porque van a ser decapitados. Pero es preferible, así como dijo el Señor, es preferible que entres al cielo manco, es preferible que entres al cielo cojo, es preferible que entres al cielo sin un ojo, pero que entres y no que te condenes para una eternidad en el lago de fuego y azufre. En Apocalipsis capítulo 11, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, se está refiriendo, hermano, tanto a los 144,000 y también a los 2 testigos que van a estar predicando en la ciudad de Jerusalén. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta guerra va a durar exactamente 3 años y medio, que es la tribulación. Durante la tribulación va a haber salvación todavía de tu alma. Y la gran tribulación. Pero, hermano, luego nos habla en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer la guerra contra el resto,
¿Cuál resto? Los 144,000 de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los 144,000 es los que vienen a sustituir a la iglesia fiel y verdadera de Cristo sobre la faz de la tierra. Los que traen la verdad del evangelio incorporado en su mente, en su alma y en su corazón, para poder predicarlo, hermano. Tal vez este mensaje usted puede estarlo viendo cuando esté sucediendo este acontecimiento. Y si este mensaje usted lo está viendo en esa época, tenga fe de que a través de la predicación de los 144,000 judíos sellados, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, usted será salvo. No crea la mentira, porque es una lucha entre el bien y el mal. Y estamos luchando y estamos predicando para que usted se salve. Esta es una cápsula en el tiempo, como dice mi hermano Ángel. Él está librando una lucha tremenda, hermano. Amén. Y necesitamos de la oración de todo el pueblo de Dios, de usted, porque él ha sufrido un derrame y está en convalecencia. Nuestro hermano Ángel está luchando por su vida. Pero dentro de muy poco tiempo lo vamos a tener aquí también, porque es el enlace. Los tres valientes de David estamos aquí, hermanos, predicando la palabra de Dios. Y aunque la silla del hermano Ángel está vacía, yo sé que el espíritu de él está aquí acompañándonos en esta cabina. Los 144,000 hermano, aparece en Apocalipsis capítulo 14 en el verso 1 y dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Quién les va a hacer frente a ellos? La bestia, el dragón y el falso profeta los mataron porque ellos cumplieron una misión en la tierra. La misión de ellos termina a la mitad de la tribulación. Luego comienza la gran tribulación. Ya ningún hombre mortal puede predicar el evangelio eterno de nuestro Padre Celestial. Pero en la gran tribulación, hermanos, aparece en el versículo 6 del capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo a gran voz: oiga, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En la gran tribulación, hermano, aquí en la tierra va a ser un caos terrible. Esto va a ser un infierno en la tierra. Ya ningún hombre va a poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso viene un ángel del cielo con el evangelio eterno que va ahí predicarlo en todas las naciones, en todo pueblo y en todas partes. Pero estos hombres, los 144,000, van a tener un poder de convencimiento, hermano, tremendo.
y van a ser vencidos, pero porque Dios lo ha permitido de esa manera. Tremendo, hermano, cuando yo me doy cuenta que esos varones de guerra, porque no tienen otro nombre, varones de guerra, entregados al evangelio, van a ser vencidos, me entra nostalgia, porque es increíble que en un mundo tan decaído, la gente en esos tiempos con una prédica tan poderosa como la que estos varones van a dar, vayan a preferir todavía el mal. Pero es porque el mal, definitivamente, la degeneración total se ha apoderado del mundo entero. Pero estos varones van a ser considerados como mártires en el cielo por haberse dado duro contra ese sistema. Esos 144,000 van a ser considerados, hermano, ¿sabe? Como los mejores predicadores de la historia. Si la gente habla del último gran avivamiento, que un avivamiento aquí en la iglesia y que, hermano, que el avivamiento se tiene que pasar, júntese con los que tengan avivamiento. Hermano, esto va a ser el avivamiento de los 144,000 personas que van a estar prendidas en el fuego santo de Dios. Van a hacer fuego y cuando pase van a quemar a todo lo que se ponga en contra de Dios. Porque recuerdes, hermano, recuerde que no hay nadie que se oponga a esa palabra y vilmente, cobardemente, este sistema se va a encargar de matar a los 144,000 y aunque solamente vaya a quedar uno, yo me imagino eso, que va a ser una matazón completa. Y cuando quede solamente uno, ese sistema como loco buscando en todo el mundo a ese único que va a quedar. Pero al único que va a quedar ahí, al último de los 144,000, solo quedó uno hablando. Obviamente se lo estoy diciendo como que, yo lo veo como que si fuera una película, hermano. Yo no sé si usted lo logra captar, lo logra ver, pero aquí en esta emisora, en esta mesa, en esta cabina, yo logro ver, lo veo como que si fuera pantalla grande. El anticristo buscando como loco, insaciable. No pueden predicar la palabra de Dios porque si no, todo el mundo se me va a volcar en contra. Pero esos 144,000 se están dando duro contra ese hombre. Y sabe, Apocalipsis 6, versículo 9, me habla de algo increíble. Oiga, qué tremendo esto. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Y por haber sido fieles en su testimonio. Fueron fieles, ahí van a estar como mártires. Se han mantenido fuertes, ahí van a estar como mártires. Y dice la palabra, y ellos clamaban: oh Señor, soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos, oiga hermano, a cada uno de ellos, este es un mensaje de esperanza para esos 144,000 que tal vez, como decía mi hermano Luis, estén escuchando este mensaje más adelante en algún futuro, no tan lejos, porque estamos cerca, a las puertas. Dice la palabra: se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires.
Y en Apocalipsis 20 quiere más esperanza. Oiga, qué tremendo. Apocalipsis 20, versículo 4. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados. ¿Cómo? Habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Oiga, y aquí es donde yo voy a pegar. Aquí voy a centrar mi mensaje en esta tarde. Oiga, qué tremendo. Porque recuérdese que dice en Apocalipsis 13, la bestia que sale de la tierra, que se le hizo una estatua a la bestia, ¿cierto, hermano Luis? Uh-huh. Y oiga qué tremendo lo que dice aquí. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua. Uh-huh. Y dice la palabra, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. ¿Quiere saber por qué no la aceptaron? Porque ellos ya estaban apartados para el Señor. Ellos ya estaban marcados por el Espíritu Santo, por el fuego de Dios. Estaban identificados como los 144,000 que iban a llevar a muchas almas a la salvación, a la vida eterna en esos tiempos. Y dice la palabra, no habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¡Qué tremendo! Porque iglesia de Jesucristo, y ahora sí vamos a hablar de la iglesia, vamos a conocer a los 144,000, los vamos a ver en una gloria eterna, porque nosotros vamos a estar en el cielo, vamos a vivir las bodas del Cordero. Mientras estemos en las bodas del Cordero, muchos van a querer bajar y ayudarle a esos 144,000, pero el Señor va a decir, no me haga loco, papá. Yo dejé a esos 144,000 y ellos tienen que cumplir. Ya la iglesia ya cumplió. Ya ustedes ya cumplieron en la radio. Ya ustedes ya hablaron en Voz de Restauración, en Radio Costa Rica. La gente fue terca y no entendió. Ahora vamos a ver si no entienden con estos personajes llamados 144,000 que van a estar en un avivamiento poderoso, en donde van a hablar, van a predicar, hermanos, van a hacer milagros. Si hoy existen las noches de milagros en las iglesias, hermano Luis, en esos tiempos sí van a existir noches de milagro. Si hay muchas veces que existen noches de unción, hermanos, en esos tiempos sí va a haber verdadero arrepentimiento genuino por parte de las personas que vayan a recibir la palabra de Dios de los 144,000. Y al final, déjeme decirle algo. Tal vez Satanás se vaya a salir con la suya, venciendo a esos 144,000. Pero sabe, luego de eso, luego de que también los 2 testigos prediquen ese evangelio en Jerusalén, y luego que el último ángel predique la palabra de Dios en aquel último mensaje, ese es el último llamado. Luego de eso vendrá el jinete del caballo blanco. Y ahí sí, los que no recibieron a Cristo, no lo recibieron. Los que recibieron a Cristo, pues qué bueno. Pero hermano, los que no vayan a estar con Cristo, contra Él es. Y lo que les espera a esas personas es el infierno, la condenación eterna. Por eso, la palabra de Dios es tan clara y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en cuanto esté cercano.
todavía hay tiempo. Pero si no nos arrepentimos y van a estar en la tribulación, sepan que van a haber 144,000 personas, hombres de Dios, hablando con muchísimo más fervor, con muchísimo más fuego que este mismo programa, hermano Luis. Hermano, voy a repetir el capítulo 14 en su verso 1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Verso 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4, capítulo 14. Oiga, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero no estamos hablando de una virginidad carnal, sino de una virginidad espiritual. La mujer aquí en este contexto representa todas las idolatrías y todas las religiones creadas por los hombres para difundir la mentira. Ellos tenían una mente pura, una mente santa, que no permitían, hermanos, que entrara una contaminación doctrinal en sus mentes. Ellos estaban aferrados, hermano, a la roca que es Cristo. Y dice aquí: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Así como nuestro Señor Jesucristo caminó en el mundo, pero Él murió, hermano, y fue crucificado íntegro, con su pensamiento puesto en nuestro Padre Celestial. Y luego dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias del pueblo de Israel son los 144,000 en la ofrenda santa que la nación de Israel le entrega a nuestro Señor Jesucristo para que Él haga uso de cada uno de los 144,000 para que vayan a las naciones y prediquen con todo poder el evangelio de salvación. Y dice en su verso 5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que se está predicando ahorita en todas las iglesias? Mentira. Mentira, falsedad y engaño. Por eso la iglesia es rescatada, para que no se contamine de tanta falsedad y tanto engaño. Luego vienen los 144,000 y se les da el poder de todo el evangelio de Cristo. Y hermano, esos son los santos contra los cuales la Trinidad satánica hace guerra en la primera fase de la tribulación. ¿Cuál es la Trinidad satánica? El dragón, el anticristo y el falso profeta. Hermanos, y es como que el Espíritu Santo va acomodando ese programa, porque precisamente eso que iba a leer mi hermano Luis, yo lo iba a leer ahorita, pero siempre hay un tiro de gracia, y ese es el tiro que voy a dar yo.
Oiga, qué tremendo. Apocalipsis 14, versículo 12. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Lo mismo que él hablaba es lo mismo que hoy le estoy leyendo yo, nada más que unos capítulos, unos versículos más adelante. Y dice la palabra, y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente, dice la palabra: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Así que, hermanos, por lo demás, manos a la obra. Yo creo que ese programa se ha ido caracterizando por dar esa palabra, así como la hemos dado en esta tarde. No es para que nosotros nos jactemos de que somos doña toda, o que la sabemos todo, o que somos los mejores. Al contrario, tal vez existan mejores que nosotros. Pero ese programa nunca le va a predicar a usted mentira. Nunca le va a hablar a usted otra cosa que no sea Biblia. Solo Biblia vamos a hablar en ese programa. Y yo creo que queda claro de que los 144,000 son a los que van a matar. Nosotros, la iglesia, no vamos a vivir esos tiempos, porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Hermanos, nosotros vamos a estar en un fiestón. Mientras allá estamos en un fiestón, aquí va a haber, pero mire, esto va a ser tremendo. Si hoy usted dice, ay, que tremendo todo lo que estamos viviendo, hermanos, va a ser peor. Por eso arrepiéntase, acepte a Jesucristo, váyase en el primer cartucho, no deje que se vayan acabando todos los cartuchos. Y por último, hay un canto que a mí me encanta y dice de la siguiente manera, y se lo queremos dedicar a esos 144,000 sellados. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Amén. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Es tiempo de ir predicando. Dice mi hermano Héctor, tío de mi novia Karen, es necesario que sigamos pegándole a ese enemigo, y aquí le vamos a seguir dando duro. Hermanos, aquí nos estamos dando contra todo lo que se llame demonio, contra todo lo que se oponga a Dios. Aquí nos vamos a dar duro y aquí vamos a defender mientras podamos. Y vamos a seguir avanzando en batalla, porque es el Señor el que va con nosotros, así como el que va a ir con los 144,000, hermano Luis. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra. Primero Dios haya servido de mucho en su discernimiento de la palabra. Amén. Y este programa, hermano, es necesario que sea compartido. No es necesario, hermano, de que usted se lo guarde para sí mismo. Compártalo. Y si usted no se ha inscrito todavía para que le lleguen los mensajes que nosotros hacemos, inscríbase. Yo no sé cómo es que se hace eso, porque yo de tecnología no sé. Pero mi hijo sí se lo va a explicar ahorita. Hermanos, nada más vayan ahí a Facebook, ahí en pantalla ustedes están viendo nuestro perfil de YouTube. Hablando de eso, el sábado vamos a tener maratónica del programa anterior y este programa van a ser pasados los dos en sintonía rápido como maratónica. También tenemos nuestra página de Facebook, en donde usted ahí se puede suscribir, hermano. Nada más le da me gusta y que le avise cuando estamos grabando en vivo.
Hermanos, si este programa fue de bendición, que yo sé que es de bendición para muchas personas, suscríbase, apóyenos. Es la manera en la que usted puede apoyarnos. Comparta. No le vamos a pedir plata, pero sí le voy a pedir, comparte este mensaje para que la gente abra los ojos. Y a mi hermano Ángel, bueno, que Dios me lo bendiga. Dios tiene el control de todo. Y muy pronto va a estar aquí en el centro. Aunque yo sé que está en espíritu con nosotros. Pero hermanos, siempre vamos a seguir adelante. No hay nada que nos detenga. Nuestro escudo es Jehová. Amén, de amén. los ejércitos. Muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Igual de 6 a 7. Con otro tremendo mensaje. Gracias. Que Dios me los bendiga. Y adelante, iglesia. Sigamos predicando y atacando al enemigo, hermanos. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me lleva